Ujú. Buenas noches con todos, bienvenidos hermanitos a la clase de todos los martes del Evangelio según San Mateo. Y estaba viendo que estamos en la sesión 17 ya del Evangelio. Poco a poco vamos avanzando. Y esta vez vamos a entrar al capítulo 16. Bueno, nos hemos quedado en el Mateo 15, del 29 al 31. Creo que ahí vamos a continuar y ya de ahí Así es. entramos al capítulo 16. Muy bonita la clase anterior y la de ahora también, porque estamos en las manos del Señor. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta sesión de manos de Manuel Pablo en unión de todos nosotros, ¿no? ¿Alguien que se anime a rezar esta oración? A ver, yo lo hago. Ok, Rita. Santo. Ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque hiciste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual e inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Muchas gracias a todos ustedes, hermanitos, por estar acá y a los que van a ir conectándose también y nos van a ver en el video. Gracias por su perseverancia, por decirle sí al Señor, para estar en este momentito que debemos dedicarle a sus enseñanzas. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Mir- Miren, hermanos, Katia hacía mención a la reunión del martes pasado, que fue un diálogo muy amplio, muy abierto. Realmente avanzamos nada del estudio de la Biblia. Estuvimos en la misma perícopa, pero valió la pena, creo. Ahora, no podemos hacer eso siempre porque cambiaríamos todo el sentido de nuestras reuniones. En vez de estudio de la Biblia sería conversar. Entonces, tenemos que avanzar. Pero un poco la lección que podemos haber aprendido es reforzar la idea de qué lindo es el diálogo. O sea, a partir de la Biblia, en este momento, a partir del Evangelio según Mateo, cuánto podemos sacar y cuánto podemos reflexionar. Miren, y sobre esto mismo, sin ánimo de regresar al tema que fue abundantemente tratado el martes pasado, el que reconozcamos la voz de nuestro pastor. Miren que he resaltado en la oración que leemos todos los martes, un pedacito, ¿no? Cuando dice la oración, bendito seas Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados. Qué lindo, miren, tu palabra viva y eterna se conservara en los libros, o sea, de una manera tan simple, explica lo que es la Biblia. La Biblia es esta oportunidad de conservar por escrito la palabra viva y eterna. Y dice de los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Miren, los libros del pueblo de Israel y el Antiguo Testamento, y los libros sagrados de la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento. Y sigue la oración y dice, y es lo que quería simplemente subrayar, ¿no? Lo he puesto en amarillo, así fuerte. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz. Hermano, entonces miren, se refuerza la idea de lo conversado. Nosotros veneramos estos escritos, estos libros sagrados, con espíritu filial,
¿no? Con espíritu de hijos, reconociendo en ellos tu voz. Es exactamente, en poquitas palabras, lo que hablamos el martes pasado. Cómo encontramos en la Biblia la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor y cómo tenemos que aprender a reconocer su voz a partir del estudio de la Biblia, ¿no? Qué lindo, miren. No quería dejar pasar porque una y otra cosa siempre nos llevan a lo mismo. Pero avancemos, ¿no? Nos quedamos, como bien recuerdan, todavía en la mitad del capítulo 15. A ver, ¿quién puede ayudarnos a leer? Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Le puedo leer, hermano? Claro. Claro. Y, y glorificaba al Dios de Israel. Desde ahí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban a Dios de Israel. Gracias, Elsa. Ya, hermanito. Mira qué lindo, ¿no? Una gran multitud acudió a Jesús llevando todo tipo de enfermos y él los curó. Y a partir de esto, o de estos milagros, todos glorificaban al Dios de Israel. Es clarito, ¿no? Manuel Pablo, Sí, esto también me hace recordar cuando dice, y una gran multitud acudió a él llevando paralíticos y los pusieron a sus pies y él los curó, a la Santa Misa, cuando todos nosotros llevamos nuestras intenciones y nuestras oraciones por otras personas, y siempre decimos, lo dejamos a tus pies, ¿no? bien dicho, claro, claro. También lo veo así. Y cuando nos acercamos a la cruz, tenemos frente a nosotros los pies de Jesús, porque él está levantado en la cruz, ¿no? Sí. Y otra cosita vemos ahí clarita, y es que todos glorificaban al Dios de Israel, ¿por qué? Por los milagros de Jesús. Y podemos pensar siempre críticamente, ¿no? Es que Jesús quería que los hermanos glorifiquen al Dios de Israel por sus milagros. La respuesta claramente es no. Pero como que es la primera manifestación, no tiene otra manera. Es como un signo o un símbolo visible del Dios invisible, como cuando se habla de los sacramentos, ¿no? De los sacramentos se dicen son signos visibles de un Dios invisible. Así también aquí los milagros. Entonces el pueblo glorifica al Dios de Israel por los milagros, por esas manifestaciones que hace Jesús. Pero no tienen la intención de solamente ser milagro, sino de acercar al pueblo a la gloria de Dios. ¿No? Vamos viéndolo. Katia, vamos avanzando y si alguien quiere, tú me vas cortando, interrumpiendo y vamos dando la palabra. No, Ya, no, no se limiten, pero yo voy avanzando. Miren, siguiente perícopa, con la cual recién termina el capítulo 15. Tengo compasión de la gente. ¿alguien desea leer para avanzar?
Yo puedo Puedo leer, leer. A ver, Guillermo, le damos a Elba, que creo que quiso leer la anterior vez, y luego continúas en la siguiente tú, por favor. Ok, gracias. Tengo compasión de la gente. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después que despidió a la multitud, Jesús subió a la barca y se dirigió al país de Magadán. Bien, gracias, Elba. Hermanos, esto es una película nueva, pero ya hemos leído algo casi igual, ¿se acuerdan? Porque ¿qué es esto sino la multiplicación de los panes? Pero ya lo habíamos visto, con algunas pequeñas diferencias, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, me preocupo. Tenemos que regresar al capítulo 1. ¿Alguien se acuerda? Sí, pero eran 5.000 hombres en la anterior, me parece, y también sobraron creo que 12 canastas. ¿Alguna otra diferencia quizás haya? Y los panes, sí, creo que los peces tenían una distinta cantidad. Aquí es indeterminado y creo que en la anterior vez, en la primera multiplicación de los panes tenían una cantidad fija, ¿no? No me acuerdo si eran 5 o 7. Ya, claro, perfecto, Augusto. Y los que comieron en la anterior son 5.000, acá 4.000, como dice Augusto, quedan 7 canastas, en la anterior quedaron 12. Entonces son pequeñas diferencias, pero no están en otro evangelio, están en el propio evangelio según Mateo. Alguien se aventura, pero un poco con sentido lógico, ¿no? A, a decirme, ¿por qué puede ser que Mateo repita esto? ¿Qué necesita repetirlo? ¿Ya no lo dijo? Entonces, les digo yo, lo primero que pienso es en que para los judíos, como ya hemos dicho alguna vez antes, para los judíos en esa época, cuando redactan un texto, no usaban como nosotros ahora, cuando escribes en tu computadora. Imagínate la facilidad, ¿no? Tú escoges el tipo de letra, el tamaño de letra, y si algo es importante, lo puedes poner de más tamaño. Por ejemplo, estás escribiendo una carta en tamaño de letra, por decir, Arial 11, y algo que quieres poner como más importante, y lo pones en Arial 16. Entonces, dentro del texto resalta, ¿no? Además, lo puedes poner en negrita. Además, lo puedes subrayar. Imagínense, y más facilidades. Más, porque le cambias de color, lo pones en un recuadro. Haces maravillas. En aquella época, ¿cómo resaltaban algo? ¿Recuerdan que los comentamos? Para otro caso. Eso deben tenerlo siempre presente. La única forma que tenían nuestros queridos hermanos para decirnos que algo es más importante es repitiéndolo. ¿Queda claro? Repitiéndolo. Y en este caso, la multiplicación de los panes, Mateo la repite
¿Con qué mensaje clarísimo? Hermanos, esto es re importante. Esto es súper importante. Ahora, como dice Augusto, cambian algunas cositas. Porque lo común es casi todo, ¿no? Pero ahora ya no son 12 canastas que sobran, sino 7. Cuando sobraron 12 canastas, ¿se acuerdan que interpretamos? Y no yo, ¿no? Porque si les digo yo no interpreto, finalmente yo como lorito repito lo que he estudiado, ¿no? Pero hay tremendos exégetas estudiosos que han hecho tanto trabajo maravilloso y digno de comentar. Entonces ellos concluyen que las 12 canastas representan a cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, más que a los 12 apóstoles, para nada, que también son 12 por eso, pero es a las 12 tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando sobraron 12 canastas, Jesús le dio de comer a todos los hermanos que estaban con él y quedó para todo el resto del pueblo. Ahora, en este caso, habla de 7 canastas. Entonces me dicen, ahora 7 ya nos complicó, porque no son 7, no son 7 las tribus, ¿no? Pero 7, ¿qué es? Hermanos, en los números judíos, 7 es el número que representa la completitud, la perfección. Y partimos desde el Génesis. Y podríamos seguir y seguir, pero les digo, Dios creó al mundo en 7 días. Realmente trabajó 6 y el séptimo descansó, ¿no? Desde ahí empieza el 7 a sonar también muchísimo. 7, el número perfecto. 7, el número de la completitud, de la plenitud. Ok, entonces así podemos, les digo, entrar y encontrar detalles. Pero finalmente, ¿por qué son 2 narraciones de lo mismo? Porque el autor inspirado, el Mateo, quiere decirnos, esto es verdaderamente importante, hermanos. Todo lo demás lo es, pero esto es más. ¿Y qué estamos viendo aquí? Como ya hemos comentado antes y como todos sabemos, esta es una clarísima prefigura de la Eucaristía, ¿no? Entonces aquí les doy la palabra, quizá más de uno quiera comentar, por favor, adelante. Ahora, yo tengo un punto y lo pongo solamente un poco por fastidioso, ¿no? Discúlpenme. Pero es que hay toda una discusión. A algunos no los involucra mucho, ¿eh? Pero en algunos hermanos el tema es muy sensible y es el tema de la comunión en las manos o en la boca. Para algunos el tema es tremendo, tanto así que el que recibir la comunión en la mano es casi una barbaridad y una herejía, ¿no? Yo les contaba que he sido testigo presencial de una hermana en mi parroquia que se acercó un domingo a comulgar, el sacerdote le acercó la hostia a la mano, no salíamos recién de la pandemia, y la hermana simplemente se dio la vuelta, porque si no le dabas en la boca no la recibía. Ya son actitudes un poco radicales, que les digo, se respetan, ¿no? Se respetan totalmente, pero solamente para reflexionar, hermanos. Mire la escena de esta prefigura de la multiplicación de los panes y peces, segunda vez en Mateo, porque ya lo vimos antes. En ambos casos, yo les pido que miren atentamente el texto. En el segundo párrafo que dice, hablando de Jesús, tomó los panes, los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Esa es la comunión. Y yo les digo, ¿se lo dio en las manos o en la boca?
Les digo, es para pensar, no es para tener posiciones radicales ni pelearnos, pero les digo cómo podemos ser más abiertos y más tolerantes. Que luego en el rito católico, que es hermosa la comunión en la boca directamente, que el sacerdote con sus manos limpias y bendecidas pone esa hostia que es el cuerpo de Cristo bendecido, transformado en su carne, en Jesús mismo, y te lo pone en la boca. Es muy lindo, ¿no? Tiene mucho significado. Pero si tú recibes la hostia en la mano, ¿le quita algún mérito? En fin, la reflexión viene a partir de lo que estamos leyendo en Mateo 15. No quiero llevarlo más allá. Se respeta, es un rito, tanta gente se entusiasma tanto con la comunión directamente en la boca. Incluso en mi parroquia no pasa, pero hay algunas parroquias en que no solamente el sacerdote te da la hostia en la boca, sino arrodillado, ¿no? Tienen un reclinatorio adelante y tú te acercas, te arrodillas y de rodillas recibe la hostia en la boca. Eso me parece lindo, ¿no? Pero si la recibo parado y en la mano le quita, como que si la recibo no del sacerdote oficiante, sino de una persona laica que actúa en ese momento como apoyo del sacerdote, que el sacerdote ha preparado y consagra para que entregue la comunión, porque él está solo oficiando la misa y hay bastante gente. Y sucede, por ejemplo, les digo, un caso bien notorio es en la iglesia, en la parroquia de Santa María Reina, en límite de San Isidro y Miraflores, en el Lóbulo Gutiérrez, que es muy conocida. Y en casi todas las misas hay un ejército de laicos, especialmente preparados para ello, que entregan la comunión. Y yo sé de algunos hermanos que ni hablar la reciben de un laico. Se van en la fila del medio del sacerdote y abren la boca, ¿no? Entonces, son posiciones, todo se respeta. Finalmente, la comunión es ese hecho maravilloso de recibir el cuerpo de Cristo, esa dación de Cristo, es una maravilla, es un misterio, es un milagro, es un acto de amor, es el momento más sublime para un católico, ¿no? La comunión. Pero sobre ese tema hay un poquito de controversia. Quería comentarles nada más. Sí, no sé, Augusto está con la mano levantada. Pablo, sí, está primero Augusto y luego Guillermo, ¿sí? Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, sobre el tema de la comunión, tengo entendido que ambas formas son permitidas, ¿verdad? Así Yo es. creo que con tal de que se reciba con reverencia, no habría ningún, yo creo que Dios ve el corazón de la persona más que todo, no tanto el ritual en sí, sino ve el corazón de la persona y si lo recibes reverentemente, no hay ningún problema. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, progresivamente se fue, si bien en la iglesia primitiva se recibía en la mano, las primeras comunidades progresivamente se fue llevando a que sea en la boca, ¿no? Porque lo consideraban más reverente aún, ¿no? Para que no cayeran partículas, sobre todo, porque cuando se recibe en la mano a veces quedan partículas, ¿no? Y se recibe en la boca y también Santo Tomás de Aquino decía, me parece haber leído esto, pero no sé si lo tengo bien claro la acotación, pero decía que las manos consagradas del sacerdote son las que deben tocar, ¿no? Nada que no sea consagrado, algo así, no debe tocar Sí, la así hostia. es, claro. Sí, pero o sea, son posiciones, pero a lo largo de, si bien recientemente con la pandemia se ha dado en la mano, yo creo que no hay, Dios entiende, yo creo, más bien. Si hay una razón por la que se va a recibir en la mano, como una pandemia de estas que hemos tenido, si la iglesia determinó que así sea, yo creo que Dios no creo que tenga Dios mucho problema con eso. Claro, sí, así es, Augusto. Y no le quita a dónde apunto yo, no a tomar partido por una u otra, pero digo, en cualquier forma, arrodillado de pie, en la mano, en la boca, es comunión.
es ese sacramento, ese regalo de Jesús, esa oportunidad que tenemos en el extremo día a día, y creo que hasta ahora se puede hasta 2 veces al día, de comulgar, ¿no? Es comer el cuerpo de Cristo, es hacernos uno con Jesús. Y eso es maravilloso. Sí, Katia, ¿había alguien más? Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias. Y yo lo que quería comentar brevemente, Manuel Pablo, es que hay una frase que dice, lo único permanente es el cambio. Y esto se aplica también dentro de la Iglesia Católica. Yo recuerdo que mi primera comunión la hicimos arrodillados en el reclinatorio que iba de un lado al otro del altar mayor, Sí, y el sacerdote se desplazaba de uno en uno a todos los que estábamos arrodillados. Y todo el mundo comulgaba de rodillas, porque esa era la costumbre. sí, Pero me parece que fue el Concilio Vaticano II el que, entre otras reformas, también reformó la liturgia. En primer lugar, que la misa ya no se decía en latín, sino en el idioma nativo. Y en segundo lugar, que el sacerdote ya no estaba de espaldas, sino de cara al pueblo. Eh, así es. lo de la comunión en la mano, a pesar de que es el Santísimo Sacramento, Jesús mismo, eh, tiene, pienso yo, el sentido de mayor cercanía si uno lo recibe en la mano y uno mismo se lo administra, porque eso le da una sensación de satisfacción, de importancia y de plenitud a la persona que comulga en esa forma. Yo particularmente prefiero arrodillarme y que me lo dé en la boca el sacerdote, ¿no? Pero como dices tú, todo se respeta y hay personas como las que tú has observado que si no se lo dan en la boca, no lo reciben. Creo que ahí lo que cabe es, en primer lugar, el respeto por la decisión de cada persona, porque debemos ser respetuosos de los demás. Pero creo que habría que hacer un poco de catequesis acerca de ello, y cada parroquia tendría que encargarse de organizar cómo hacer esta catequesis, porque todo esto surge del desconocimiento de las personas. Existen en todas partes los liberales, los conservadores, etcétera, ¿no? Distintos tipos de personas, y al final cada ser humano es un mundo en sí Sí, mismo. sí, así es, Entonces Guillermo. debemos respetar a cada Totalmente de uno. acuerdo, totalmente. Yo personalmente totalmente de acuerdo, y lo que yo comentaría como mensaje final para la reflexión es que así como cuando hablamos de la Virgen María, acá también, imagínense que la Virgen, que la comunión no sean motivo de división. ¿Qué dolor le produciríamos a la Virgen María si hermanos cristianos nos peleamos porque pensamos una u otra cosa? No que yo le rezo a María, no que yo no tengo que rezarle a María, sino directamente a Jesús, que hay intermediario, que no hay intermediario. Les digo, con todo el respeto, es un tema menor. Y en esa misma línea, que la comunión en la boca, que la comunión en la mano, pelearnos por eso es una barbaridad, porque finalmente es la comunión. Entonces, yo creo que tenemos que ser tranquilos, tolerantes, y no permitir que cosas así nos dividan. Somos hermanos en Jesús, somos hermanos en Cristo, somos cristianos, seguimos a Jesús. Y como decía San Pablo, que nada nos divida. Lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios clarísimamente. Hermanos, seguimos a Jesús, pues seguimos a Jesús, que nada nos divida. Pero no, yo sigo a Jesús de esta o de aquella manera, y me enemisto con el que no está de acuerdo conmigo. Eso es malísimo, ¿no? Yo quería aprovechar la lectura de esta perícopa para poner sobre la mesa esta discusión que creo que siempre es vigente. Bueno, continuamos, salvo que hay alguien más. Siempre, Katia, tú me cortas, ¿ah? A ver.
Entramos Yo al... quería decirle, Sí, Katy, podría preguntarle sí, algo. sí, Lili. Sí, adelante, Lili. Manuel Pablo, lo que pasa también es que los sacerdotes no se ponen de acuerdo, porque también ellos, unos dicen deberían recibirlo en la boca y otros sacerdotes dicen deberían recibirlo en la mano. Entonces uno también, Claro, entonces ustedes leen el capítulo 15 del Evangelio según Mateo, versículo 33, 34, y ven lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema? Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los peces, y los repartió. los repartió y los dio. Yo me pongo a pensar esa escena con 4,000. Cada uno abrió la boca para que le den un pedacito o lo tomaron No, o lo tomaron con su mano. Por eso les digo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la fuente, y la fuente es la Biblia que estamos estudiando, podemos tener muchas respuestas. Lo demás son ya costumbres que se respetan, absolutamente, pero no hay que tomar una posición tan radical, finalmente, como, o sea, tú ten tu preferencia. Si prefieres la hostia en la boca o en la mano, de rodillas o de pie, es tu preferencia, pero que eso no nos separe, hermanos. Somos seguidores de Jesús y eso es lo importante, eso es lo valioso, eso es lo que nos define. No vemos cristianos A, cristianos B y cristianos C. Todos somos cristianos, ¿no? El rito cambia, ok, soy tolerante, pero soy cristiano. Y con el otro hermano cristiano me siento unido. No me puedo sentir separado. Y les decía, y disculpen, no, pero igual con la Virgen María. Lindísima y maravillosa, venerada, la Madre de Jesús. Y como se definió en su momento, la Madre de Dios. Theotokos, la Madre de Dios. Pero hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero algunos más que otros insisten en la Santísima Virgen como mediadora y que si no es a través de María no llegamos a Jesús. Y leemos en el Evangelio según Juan el otro día que Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces la Biblia siempre es, al final, cuando la discusión se pone brava, yo digo, regresemos a la base, y la base es la Biblia. ¿Y qué nos dice? Y está todo clarito. Lo demás son temas, repito, con todo el cariño y respeto, pero son temas secundarios que no deben separarnos. No, debemos estar unidos, unidos en Jesús, por quien vivimos, unidos en Jesús que nos inspira, unidos en Jesús que dio su vida por nosotros, unidos en Jesús que nos enseñó que el amor es lo único por lo que vale la pena vivir. Eso nos une, ¿no? Bueno, les digo, hermanos, de verdad el tema es grande, grande. A ver, avanzamos. Perdón, gracias, Manuel Pablo. no, a ti, Lili. Entramos al capítulo 16. Se les dará solo el signo de Jonás. Una mención. ¿Quién es Jonás? Todos saben, pero por si acaso alguien no lo tenga tan claro, lo repito rapidito. Jonás es un personaje en el Antiguo Testamento que recibe un encargo de Dios Padre, ¿no? Él tiene que ir al pueblo de Nínive a darle un encargo y Jonás dice pistolas. Y entonces se va al puerto y se sube a un barco que iba en dirección contraria. Pretendía de esa manera escaparse de la mirada de Dios. En el fondo de este libro, el chiquito libro de Jonás, hay toda una historia, porque, como hemos dicho antes, dentro de lo que es la evolución de la fe del pueblo de Israel, hay momentos, y Jonás representa un momento bien especial. ¿Por qué? Porque hasta ese momento
Es como que el pueblo pensaba, el Señor mira y tiene un radio, un campo visual, ¿no? Un campo visual. Pero si yo me voy más allá, ya no me ve. Entonces Jonás pretende salir del campo visual del Señor para que el Señor diga, ya, ¿a dónde está Jonás? Ya no sé. Y toma un barco y se va en sentido contrario. Pero bueno, finalmente pasa lo que pasa. Lo pueden leer en ese libro chiquito del Antiguo Testamento, es bien bonito. A Jonás se lo come la ballena y se la pasa 3 días en el vientre de la ballena. Se arrepiente y al tercer día la ballena lo devuelve, lo vomita sobre una playa. Y Jonás, arrepentido, cumple la orden que le había dado el Señor de ir a Nínive, la capital de Asiria, un imperio que amenazaba al reino del norte, a Israel, cumple la misión, ¿no? Ese es un poco Jonás. Les digo esto para que no nos perdamos. Cuando dice se les dará solo el signo de Jonás. A ver, adelante. ¿Alguien Yo desea lo leer? puedo leer. Adelante, Se les Rubén. dará solo el signo de Jonás. Los fariseos y los saduceos se acercaron a él y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Él le respondió, al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada dicen, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue. Bien, Rubén, muchas gracias. A ver, y entonces, ¿qué entendemos en función de lo que les comenté de Jonás? Cuando Jesús dice, no se le dará otro signo que el de Jonás. ¿Queda claro? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál es ese signo como el de Jonás que se les va a dar? ¿Quién Murió la y al ve? tercer día resucitó. ¿Cómo, Guillermo? ¿Puedes repetir? Murió y al tercer día Ex- resucitó. Jonás dentro de Excelente. la ballena está como muerto, ¿no? Claro, Porque no está ni en la tierra ni en el agua, está dentro del vientre del animal. Y excelente. al tercer día, que es, yo creo que el 3 así como el 7 es un número bíblico, se suele decir, el 3 también es un número bíblico porque la Trinidad, el tercer día, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. cuando el Señor Jesús dice aquí, no se le dará otro sino que el de Jonás, se refiere a su muerte y a su resurrección, creo Así yo. es. Claro, perfecto, perfecto. Salvo que alguien pueda aportar otra cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo. El signo de Jonás. Jonás Sí, yo estuvo, podría entre también comillas, aportar mira, algo. Jonás estuvo en el sepulcro, entre comillas, la barriga de la ballena, 3 días y regresó. Jesús estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. Ese es el signo como el de Jonás a que se refiere el evangelista, ¿no? A ver, Rubén, sí, te escuchamos, hermano. Sí, yo también, o podemos recordar cuando Saulo se encuentra con Jesús y queda ciego por 3 días. O sea, Claro, esos 3 días son 3 días de silencio, 3 días de oración, 3 días donde hay una reflexión importante de la persona para que pueda transformarse, ¿no? Son también los 3 días que se hacen en los retiros. Nosotros excelente, en la parroquia María Reina, después hacemos retiros y son de 3 días, ¿no? Especialmente porque en esos 3 días la gente, las personas reflexiona y se transforma, ¿no? excelente, Eso era. gracias, excelente. ¿Queda claro? ¿Alguien más que quiera participar con toda libertad? Que no hay. Entonces, hermanos, quedan invitados.
a dar una miradita al corto y pequeño libro de Jonás en el Antiguo Testamento, como que refuerzan esto, ¿no? Y así de poquito vamos mirando otras partes de la Biblia. Sí, Katia. No, te decía que no había manos levantadas. Vamos, podemos continuar. Ya vamos a esperar el tercer día para que levanten las manos. Mateo, seguimos. Estén atentos a la levadura de los fariseos. A ver, voy a leer. Bien. Mateo 16, de 5 al 12. Al pasar a la orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? ¿Todavía no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para 5.000 personas y del número de canastas que juntaron? ¿Y tampoco recuerdan los 7 panes para 4.000 personas y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gracias, Katia. El mensaje está clarito. No, yo les voy a dar la palabra como corresponde, pero un comentario nada más de mi parte, y es que miren cómo, y ya lo he comentado antes, cómo nuestro querido Mateo mete en el mismo saco fariseos y saduceos. No, está en la segunda línea y en la última línea que nos ha leído Katia. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en la última, de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, en el mismo saco. Yo leo eso y entiendo, son lo mismo, ¿no? Uno se ponía en gorrito azul, el otro gorrito verde. ¿Qué diferencia habría, no? ¿Por qué le llaman diferente? Ambos son del grupo religioso del pueblo de Israel y se lleva a engaño porque no son lo mismo. ¿Soy yo o se ha congelado la imagen? Ahora sí se congeló, Katia, la de Manuel Pablo. Ya ves, mi Ahora me máquina escuchan o estaba no? bien. ¿Me escuchan? No. Vamos a esperar un ratito, ahorita va a volver Ya, seguro. por favor, digan si me escuchan. Sí, seguramente. Sí. Podemos ir viendo quiénes eran los fariseos y saduceos. Ahorita Sí, él viene. Katia, ¿me escuchan? Ya, ya. Ahí está. ¿Sí me ven? Ahora sí te vemos, Manuel. Qué raro. Ya, disculpen que el internet no está tan estable, pues. Pero bueno, nos quedamos en, como tú dijiste, Katia, yo sí te escuchaba. El Ah, tema ok. son los mismos fariseos y saduceos. Son los mismos saduceos y fariseos. Esa es la donde nos quedamos, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Sí, Augusto? ¿Justo? Yo creo que de repente quería enfatizar que no tanto meterlos en el mismo saco, sino decirlos como estos dos grupos, ¿no? Los saduceos, que era prácticamente la rama sacerdotal y que tenían pues un entendimiento de de las enseñanzas que habían sido dejadas un poco más limitado, ¿no? Por lo que solo tenían los 5 primeros libros, ¿no? Y, y de repente tomaban la doctrina más a lo que era el sacrificio y le daban más importancia a eso, y los fariseos de repente una doctrina más enfocada, bueno, que tenían ya la ley y los profetas, no tenían mucho más, pero de repente su doctrina ya era muy enfocada en las normas, en cumplir ciertas normas y tratar de perfeccionarse.
pero basado en ciertas normas que ellos ya habían un poco ampliado incluso. Entonces quizás Jesús en esa nos trata de decir ni lo uno ni lo otro, ¿no? Su mensaje es más que eso. Ya, bien, Augusto, sí nos has acercado bastante. A ver, yo hago una siguiente pregunta para asegurarnos. Miren, estamos hablando de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Entonces, los líderes religiosos del pueblo nacen a partir de quién, ¿se acuerdan? ¿Quién es el primer sacerdote en el pueblo de Israel? Aarón. Aarón. Aarón, hermano de Moisés. Y a partir de Aarón, sus hijos. Y se forma a partir de esto, de este tronco, toda la casta sacerdotal. Es lo que se va a conocer después como el resto santo del pueblo de Israel. Y yo les pregunto así, les digo, preguntas simples, no son capciosas ni nada, pero para que tengamos solidez. Los fariseos y los saduceos vienen de Aarón. No. No necesariamente, no. A ver, ¿quién me lo explica? Atrévanse, pero para conversarlo, ¿no? Que sea diálogo. Mm, Dijo no A ver, Augusto, dijo no Patti, pero no, ¿cómo sí. fundamentan? Sí. A ver, Patti, Augusto. Eh, bueno, me parece que estamos antes de Jesús, como 100 años antes, 150, no sé más o menos la fecha, por los macabeos. Creo que por ahí, ¿no? Esa revuelta que hubo, porque los macabeos, eh, digamos, vieron que como estaban, como decir, profanando en los griegos, entrando otras, su doctrina, ¿no? Porque eran realmente paganos, sus dioses, como se alzaron en una revolución, ¿no? Pero después tengo entendido que también quisieron, digamos, entrar como sacerdote, me parece, del clan de los macabeos, y de ahí comienza, y no correspondía a ellos, porque tenían que ser, me parece, de David, ¿no? Los descendientes de David, y No, de creo Aarón. que, Me dijeron que de Aarón. bueno, bueno, No, 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 pero no, los sacerdotes no vienen de David, pero ahí sí, jalada. Vienen de Aarón. de Aarón, no, claro, de Aarón sí, pero eh, hasta donde yo sabía era de que ellos ilegítimamente querían, digamos, ese grupo de los macabeos que hicieron esa revolución, ilegítimamente tomaron el templo y pusieron sacerdotes, porque tiene que ver una procedencia. ¿Ya? Me parece que es algo así, sí. Sí, Pati, has dado bastantes Sí, elementos. sí. Son elementos todos válidos. Solamente falta como conectarlos. ¿No? Es como que ha puesto los elementos y hay que enchufarlos a la pared y corre la energía y los hace funcionar, ¿no? Pero sí. No sé, le damos la palabra a Augusto. Augusto, Justo. tú también dijiste que no, ¿no? A ver, de repente tomando los elementos que da Patti, ¿los articulas más? ¿O ves otra Eh, mirada? no, bueno, algo muy parecido, ¿no? Que digamos, el clan de los levitas, que eran los encargados, pues, de toda la función sacerdotal desde Aarón, ya con las subsecuentes, digamos, invasiones que tuvieron que tuvo el pueblo de Israel y prácticamente el exilio. Ya prácticamente los remanentes que quedaron fueron, digamos, los saduceos, ¿no? Que al final ya se instauraron, creo que tenían un descendiente, Sadoc, algo así, no recuerdo mucho, pero de esa tribu sacerdotal, y ya se quedaron en el templo ellos, ¿no?
con una Claro, visión ya más limitada miren, también sí, de... sí, Augusto, mira, lo que tú señalas son elementos reales. Igual Patti ha señalado varios elementos que son, que son correctos, pero en ninguno de los dos casos está como articulado el cuento, ¿no? No termina de cuajar. O sea, si yo soy por decir un niño, pero no necesariamente solo un niño, soy un pariente tuyo, un amigo, y te digo, hermano, tú estudias la Biblia, explícame esto, pucha, le explican lo que me dicen y no queda muy claro, ¿no? Pero no les puedo decir que los elementos que han planteado son incorrectos, no, lo que falta es articularlos, ¿no? Por ejemplo, Augusto introdujo un tema que Patti no había mencionado, que son los levitas. Ahí se nos complicó más la cosa. Porque ¿qué relación entre los levitas y los aronitas? Miren, los estoy agarrando con preguntas de primer ciclo, ¿no? Digamos, estamos terminando la carrera y estamos revisando cosas del primer ciclo. Pero se me olvidan, pues muchachos, no. Porque en este tema lo hemos explicado una y dos veces y yo recuerdo perfectamente que les he pasado hasta un videíto que yo grabé explicando quiénes son los levitas, los aronitas, los fariseos, los saduceos, incluso los esenios, los celotes. Se los he explicado, pero no tengo ningún problema en volverlo a hacer 100 veces, ¿no? Pero vamos a que ustedes pongan un poquito de esfuerzo. A esas alturas debería ser una pregunta demasiado fácil. No sé, ¿alguien más que quisiera lanzarse al ruedo? Con confianza, porque al final no estamos calificando, solamente es un ejercicio, ¿no? Tú me dices, Katia, si alguien quiere o si no, lo explico rapidito. Si no hay nadie levantando la mano, creo que podrías explicar Ya, rapidito. a ver, lo voy a tratar de explicar rápido porque de verdad el tema se puede hacer tan largo como toda la sesión, ¿no? No se trata de eso. Pero la historia comienza con los levitas, ¿no? ¿Qué pasa? Los levitas descienden de uno de los 12 hijos de Jacob, Leví. ¿Y por qué es esto? Rápidamente también, y espero poder ser claro. Miren, el Señor había pedido originalmente a que todos sus fieles le consagraran a su hijo mayor. Entonces, no digamos los judíos todavía, ¿no? Ni siquiera, digamos, israelitas. Todo descendiente de una familia israelita, es decir, descendiente de cualquiera de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, el primogénito de la familia se dedicaba al Señor. Y entonces, en la época de Moisés, se da una solución diferente. Y el libro del Éxodo nos cuenta cómo el Señor dispone de otra manera. Dice, en vez de que cada familia me dé a su hijo mayor, que es medio complicado, vamos a consagrar a una de las 12 familias, a una de las 12 tribus, a la tribu de Leví, para que se encargue del servicio del culto. ¿Ok? Entonces ya no es uno de cada familia, sino una familiota entera, una tribu entera. La tribu de Leví, y por eso se llaman levitas. ¿Ok? Ahora pasan los siglos y estamos pasando de los hijos de Leví a Moisés. Y Moisés tiene un hermano que lo conocemos bien, Aarón, y una hermana, María o Miriam, ¿no? Tres, eran tres ellos. Entonces, a Aarón, el Señor le dice a Moisés, él, conságralo a él, y a sus hijos como mis sacerdotes. Ahora,
Aarón y Moisés eran levitas, o sea, eran ellos mismos, si veían su árbol genealógico, ellos venían del tronco de Leví. Pero entonces el Señor como que redefine, ¿no? De esos levitas que entregan su vida a las labores del culto, vamos a separar un grupo, que son los aaronitas. Y ellos van a ser los sacerdotes, los que van a oficiar el culto. Y el resto de levitas, porque repito, los aaronitas son levitas, pero hay otros, ¿no? Y el resto de levitas dicen, ¿y a mí qué me va a tocar? Y el Señor dispone, a través de Moisés, que el resto de levitas van a hacer la chamba, el trabajo de apoyo. Entonces el sacerdote aronita, descendiente de Aarón, es el que oficia. Y el resto de levitas están en labores del cuidado, de la limpieza, del transporte. Se dan cuenta del trabajo más operativo. Sería como una diferencia entre un sacerdote y un diácono, exactamente. Por ejemplo, Fray Martín de Porres, nuestro querido santo morenito, el santo de la escoba, él era diácono, ¿no? Y por eso se la representa siempre con una escoba, él está en servicio, él no está oficiando misa y celebrando la comunión, está con su escoba, está haciendo labores operativas que hasta ahora se realizan en ayuda del cuidado del templo y la ceremonia del culto. Entonces tenemos los levitas y los aaronitas, hasta ahí claro. Luego, desde Moisés y Aarón pasan siglos, porque Moisés y Aarón más o menos nos referimos a ver al siglo XII antes de Cristo. Y como bien recordaba Patti, ese es un buen dato, un poquito antes que, o sea, menos que 2 siglos antes de Cristo, más o menos 150 años antes de Cristo, miren cuánto tiempo ha transcurrido desde Moisés y Aarón, se produce en la tierra de Israel una gran revuelta, conducida por los hermanos macabeos, que tiene toda una historia que vamos a ahorrar ahorita, pero finalmente los macabeos, que son judíos, que dirigen la revuelta, ganan después de 30 años de luchas intensas y expulsan a los invasores griegos, entre comillas, que realmente eran sirios, ¿no? Porque ya había muerto hacía muchísimo Alejandro Magno y dejó a sus generales a cargo de su imperio, les repartió una y otra gran parte, y en la zona de Siria, al norte de Israel, dejó a su general Antíoco. Entonces, un nieto de Antíoco, del primer general, el general que era pata de Alejandro Magno, un nieto, ya siendo el rey de los sirios, invade Israel, invade Jerusalén y les impone cultos así raros para ellos, pero sin respetar nada. Incluso pretende poner en el centro del templo de Jerusalén una estatua al dios Zeus. Ya eso termina de indignar a los judíos, a los israelitas, ¿no? Los termina de indignar. Y en el centro de su templo, el templo de Yahvé, esos bandidos quieren poner una estatua de tamaño gigante de Zeus. Bueno, se levanta el pueblo, 30 años de lucha. ¿Quién está al frente de esa rebelión? Una familia que conocemos como los macabeos. Ellos ganan. Y cuando ganan, definitivamente regresan victoriosos a Jerusalén. Son los que han ganado. Han expulsado al invasor extranjero. Entran victoriosos y celebran ese día una fiesta que hasta hoy se recuerda en la cultura judía, que se llama Hanukkah, o la fiesta de las luces. Es una de las fiestas principales de la fe judía.
la fiesta de las luces, y tiene que ver con la recuperación del templo de Jerusalén. Esa noche en que los macabeos victoriosos, con antorchas, entran al templo liberado, digamos, ¿no? Entonces, cuando entran al templo, salen los sacerdotes, que son de esta vieja casta aronita, gente santa, lindísima. Salen a recibirlos y los macabeos le dicen, oye, aguanta un ratito, tú quién eres, arrímate, ¿no? Y en pocas palabras los arriman y les dice, no, ustedes no son más los sacerdotes. Nosotros vamos a poner a nuestros sacerdotes, somos los vencedores. Entonces no podían ser ellos, los macabeos, pero ellos nombran a un grupo que se convierten en lo que conocemos como saduceos. Así aparecen los saduceos. O sea, los saduceos no son sacerdotes que vienen de la línea de Aarón, el hermano de Moisés, que era la tradición de siglos y siglos de Israel. Los saduceos son los que impone el ejército macabeo triunfante. Entonces, a estos sacerdotes que impone el ejército triunfante, había que ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos, no? Entonces, siempre la inteligencia prima y se les ocurre saduceos, como dijo Augusto, y en eso está muy bien, dicen, vamos a poner saduceos. Y se inventan, dice, ellos vienen de Sadoc. Entonces, los descendientes de Sadoc son saduceos. ¿Y quién es Sadoc? Vamos al Viejo Testamento, perdón, al Antiguo Testamento, disculpen, y encontramos que Sadoc es un sacerdote muy cercano a David y sobre todo ya súper cercano a Salomón. Sadoc es el sacerdote principal en tiempo de Salomón. Entonces, por allí venden la idea de que estos sacerdotes recién nombrados, digamos, provienen de Sadoc y tienen todo el derecho de serlo. ¿Ustedes de dónde vienen? No vienen de Aarón. No, venimos de Sadoc. ¿Y quién es Sadoc? Ese sacerdote que estuvo tan cerca de David y de Salomón. Esa es la historia, ¿no? Entonces los saduceos son sacerdotes desde el siglo II antes de Cristo. Antes no existían. Y los fariseos, para terminar, aparecen ahí nomás. Los fariseos aparecen en respuesta a los saduceos. Los fariseos son gente que no son los pitucos del barrio. Los saduceos son gente de fortuna y son los que se encargan del templo, pero los fariseos son gente del pueblo muy piadosa que se dedica al estudio de la Biblia, de la Sagrada Escritura judía, la conocen, la interpretan y finalmente son respuesta a los saduceos. Podríamos decir, y les digo sin temor a equivocarme, los fariseos y los saduceos son como el agua y el aceite, hermanos. Difícilmente se mezclan. Son como perro y gato. Bueno, les cuento todo esto y espero que les quede claro. Pero entonces yo vuelvo a preguntar y digo, ¿y por qué Mateo no sabe esto? ¿Por qué ponen el mismo saco a fariseos y saduceos? Me parece que es una pregunta que por lo menos vale la pena hacerse, ¿no? Ojalá que no se haya ido la señal. No, Manuel Pablo, que te estamos Ay, escuchando. qué bueno. Yo dije, de repente se fue y yo estoy que abro. Pero no, No, entonces, no. o sea, ¿les quedó claro la Manuel, explicación? Espero que les quede claro de verdad, porque es bien importante, ¿no? Son temas que parecen detalle histórico, pero son bien importantes. Manuel, Pati está pidiendo la Sí, palabra. Claro. sí.
Manuel. Y hasta donde yo había escuchado, muy bien que tú lo has articulado muy bien y se ha quedado claro, este, que los verdaderos, que eran los que tenían que estar en el templo, dice que de ahí se forman los esenios, es verdad, y que los Claro, fariseos, como tú dices, que eran que eran personas muy correctas y que sabían realmente todo, ellos se dedicaban, enseñaban, conocían bien lo de la ley, las escrituras, ellos se dedicaban, como decir, a enseñar al pueblo lo que realmente tenía que ser. perfecto, Eso son Pati. los fariseos. Ujú. Perfecto. Mira, sobre el punto de los esenios, exactamente lo que tú has dicho. O sea, cuando los sacerdotes tradicionales de generaciones en Jerusalén son expulsados por los macabeos, ¿no? Y son reemplazados con los saduceos, esos sacerdotes se retiran al desierto que está bajando Jerusalén. Si ven su mapa, tú bajas de Jerusalén en el camino natural al Mar Muerto, pasabas por Jericó. Y entre Jericó y el Mar Muerto y para abajo, al sur, hay un desierto bien grande. Y estos hermanitos se instalan en el desierto y forman comunidades. Y no una, hay por el tema de la investigación arqueológica que es impresionante. Se han encontrado hasta 7 comunidades esenias que le llamaban las comunidades del desierto. Justamente ellos se dedicaron a una vida de austeridad, de, de purificación, de, de ayuno, de oración, y traducían los documentos sagrados, ¿no? En sus comunidades, y es así como mantuvieron un montón de escritos que luego, por ejemplo, los hallazgos del Mar Muerto en Qumran a mediados del siglo XX son documentos esenios. O sea, estos sacerdotes expulsados de Jerusalén que se dedican a esta vida de culto, como si fuera un convento actual o un convento de la Edad Media, ¿no? En que los monjes viven en reclusión, en oración, en ayuno y transcribiendo y transcribiendo documentos. Ellos son los autores de los documentos de Qumran. Es perfecto el comentario, Patti. Y luego lo que dijiste, ¿no? Los fariseos, sí, efectivamente. Y yo quería añadir algo nada más, y es que nunca olvidemos que Pablo, nuestro querido San Pablo, es fariseo. Y el que me diga que no, nos agarramos a cabezazos, ¿no? Y para que vean entonces los fariseos lo preparados que eran y lo abiertos que eran contra los cerrados y poco preparados que eran los saduceos. Los saduceos fueron impuestos a dedo y manejaban el templo y la fortuna. Los fariseos eran gente del pueblo, gente de clase media, estudiosos como ellos solos, muy piadosos, muy preocupados de la correcta interpretación de la Torah y de las escrituras judías en general, estudioso de los profetas, estudioso de los salmos, gente bien linda. Les digo al punto de que Pablo de Tarso, nuestro querido San Pablo, es un fariseo que conoce a Jesús, que se le revela en camino a Damasco, y es lo que conoce. Pero Pablo es un fariseo. O sea, si le tienen cólera a los fariseos, miren qué equivocados, ¿no? ¿Cómo le vamos a tener cólera a Pablo, que es tremendo puntal del cristianismo? Entonces, saduceos y fariseos, en resumen, son agua y aceite. Pero sin embargo, ¿con qué facilidad? Aquí Mateo, pero después lo vamos a ver en otros evangelios, con qué facilidad los mezclan, ¿no? Y entonces la pregunta para terminar sería, ¿y por qué los mezclan? O sea, ¿qué pasa en la cabecita de estos autores inspirados para mezclarlos? No sería justo, ¿no? Si es como yo digo, ¿por qué los mezclan? Miren, si ya entendemos eso, ya entendimos un buen poco de esto que quiero transmitirles. Ojalá que lo retengan y lo procesen, ¿no?
porque de aquí a 2 meses les vuelvo a preguntar si han olvidado. Ya no se, revísenlo. Y Hermano el Pablo, sí, sí, adelante. los saduceos tampoco, ellos creían en la resurrección, ¿no? No, Ellos claro, no en la resurrección. así es. Los fariseos había de todo. Se estima que en tiempo de Jesús, habían 2000 fariseos. Y entonces tú dices, ¿y qué pensaban los fariseos? Que es una pregunta que tranquilamente podían hacerme, ¿no? Yo me la he hecho y he buscado la respuesta por todo lado. ¿Qué pensaban los fariseos? Si es una corriente, ¿cuáles son los principios de esa corriente? Y agárrate de la silla, mi querida hermana Katia. Habían 2000 fariseos en tiempo de Jesús y ninguno era igual al otro. Cada fariseo tenía su propia interpretación. Ahora, dentro de ciertos cánones, ¿no? Tampoco es que fueran, pues, de la Alianza y de la U. No, no. Dentro de ciertos cánones, pero cada uno era libre, como son libres hasta ahora, libre de interpretar. Entonces tú entre los fariseos encontrabas quienes pensaban que la resurrección no era posible y otros que sí creían en la resurrección. Habían fariseos que pensaban que el matrimonio era para siempre y habían fariseos que pensaban que el matrimonio se podía disolver con una patada en cierta parte de la mujer, ¿no? Entonces las posiciones eran de un lado y del otro. En resumen, habían fariseos muy liberales y habían fariseos muy conservadores. Es bien interesante. Pablo, por ejemplo, es alumno, como él mismo cuenta en sus cartas, él es alumno de Gamaliel, que lo dice con orgullo, ¿no? Yo me formé a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era el mejor maestro de fariseos en la época de Jesús y Pablo. Gamaliel enseñaba en Jerusalén y era nieto de Hilel. Y Hilel es el fundador, porque ya, imagínense, ya no estamos yendo tan lejos, ¿no? Es uno de los primeros fariseos. Entonces, Hilel es uno de las piedras angulares del movimiento fariseo y es considerado un liberal. Y en la esquina opuesta hay el otro fariseo fundador, que es Sadai, y Sadai es un súper conservador. Pero entonces, Gamaliel, el maestro de Pablo, era nieto de Hilel, de la corriente más liberal de los fariseos. En resumen, Pablo es formado como fariseo, sí, pero un fariseo liberal, ¿no? Entonces, Pablo mismo se agarraba con otros judíos de pico a pico y discutían lindo, ¿no? Miren, hasta ahora cuentan chistes, lo cuentan los judíos. Yo estudio bastante cosas de judíos porque me interesan, porque son nuestros hermanos mayores, ¿no? Entonces, un chiste bien corriente, bien común entre ellos es hasta ahora, siglo XXI, y dicen, donde hay dos judíos hay tres opiniones, para graficar lo discutidores que son, ¿no? Donde hay dos judíos hay tres opiniones, o sea, son rediscutidores. No te atracan así nomás un argumento, no son dóciles, son bravos. Entonces Pablo era de esos. Y conocemos a Pablo en sus cartas, ¿no? Con esa tenacidad, se ponía de cólera y gritaba, a pesar de ser tan linda persona, pero tenía un geniazo de la patada, ¿no? Que él mismo reconoce y después hermanitos, ¿no? Cuando les ha dicho, Gálatas insensatos, les dice, y después hermanitos, ¿no? Los abrazo. Pero se asaba Pablo, tremendo fariseo, pues. Manuel Pablo Guillermo está levantando la mano. Sí, adelante, adelante, yo he hablado un montón, disculpen. No, no No, te- no, al contrario, Manuel Pablo, muchas gracias por la ilustración. Tu pregunta de por qué están aquí en un mismo saco fariseos y saduceos. Eh,
yo pienso que quizás no están en el mismo saco. Lo que Jesús les quiere decir a sus discípulos es que se cuiden de la doctrina de unos y de los otros, precisamente por todo lo que has dicho tú de ellos, ¿no? De los fariseos, que cada uno tiene su propia interpretación, y de los saduceos que no creen en la resurrección, ¿no? Eh, como puntos centrales de por qué Jesús no quiere que vayan a caer sus discípulos en unos o en otros. Vale. Pero ahora voy a otra cosa. Yo te escuché decir hace varias sesiones y me quedé sorprendido y me culpo de no haberte expresado mi sorpresa, ni en este foro, ni en privado, pero me quedé impresionado cuando hablaste también de los fariseos y dijiste que eran buena gente, etcétera, etcétera, ¿no? Lindísimos. Ahora que has explicado todo esto, me quedo más ilustrado, pero me pregunto, ¿por qué Jesús los llama sepulcros blanqueados, hipócritas? O sea, los califica muy duramente. Quizás Sí, por lo mismo que tú acabas de decir, que eran tan dispersos que no era posible tener una sola corriente dentro de ellos, ¿no? Y claro. además, a lo largo del Evangelio, de uno y otro evangelista, vemos que siempre están detrás de Jesús para ponerlo a prueba, para hacerlo caer, para que se exprese contra el César, etc. O sea, están buscando la forma de meterle la zancadilla a Jesús siempre, y son tan buena gente, ¿no? Pero Jesús los desnuda claramente cuando les dice, sepulcro blanqueado, raza de víboras, qué barbaridad, ¿no? Eso Claro, debe ser como mentarle la madre ahora, claro. ¿no? Es como Guillermo, como cuando habla de los huesos secos, ¿no? Esos huesos secos, hay toda una perícopa larga de los huesos secos, sí, que tiene que ver con los sepulcros blanqueados, efectivamente. Vale la Eh, reflexión, Guillermo. Manuel Pablo también está levantando la mano. Cuchi. Adelante. Cuchi, ¿me escuchas? Luego de Cuchi, Patti y luego Marisol. Encantado. Sí, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. Cuchi. Muchísimas gracias. Eh, a mi criterio, a mi parecer, eh, meter en un solo saco a los fariseos y a los saduceos, eh, como bien lo ha explicado Manuel Pablo, muchísimas gracias. Me has abierto la mente y el corazón con respecto a los saduceos principalmente. Están juntos porque el corazón de saduceos y de fariseos están lejos del corazón de Dios. Unos justamente porque no son ni sacerdotes, sino, como bien lo explicó ahora, nombrados por los macabeos, bueno, no habían ni tenían la formación. Los fariseos todo lo contrario, pero aún así, a pesar de todo lo que escucharon a Jesús, lo que le vieron, pues su corazón estaba muy lejos de ellos. Y tanto es así que las palabras siempre que tengo yo dentro es eso, ¿no? Misericordia quiero, mas no sacrificios. Saduceos, fariseos, con el corazón en otro lado. Ujú. No, es mi criterio. Bien dicho, Gracias. Cuchi. Gracias, gracias. Bien dicho. Sí. Patti, activa tu micro y luego Marisol. Lo que estaba comentando Manuel Pablo de las escuelas rabínicas de Hillel, de Shammai, ¿no? Digamos y la forma de debatir, se podría decir, entre los judíos, la posición del Señor cada vez que predicaba, a veces en ciertos temas iba por los liberales, en otros temas se iba por Shammai, Sagai, ¿no? Que es Llama más el liberal. conservador, Sí, inclusive hasta por la posición de los esenios, cuando decía que había que dejar todos los bienes.
¿no? Sí, Era su posición del Señor, era realmente original, no era, digamos, completamente en una sola posición. sí, Ese excelente. por un lado, ¿no? Ese es mi comentario. Y por el otro lado, ¿por qué lo ponía los fariseos y saduceos en un solo saco? Pienso yo, porque siendo ellos corrientes distintas, pensamientos distintos, ser opuestos, sin embargo en la maldad se juntan al no reconocer a Dios. Eso es lo que yo pienso. Ya, claro, un poco en la línea de nuestra hermana, sí, vale. Gracias, Pati. Marisol, ¿me escuchas? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, qué pena, yo aquí un poquito perdida y bastante tarde en el grupo, entonces siempre me quedan inquietudes. De pronto, pues yo levanté la mano y no sabía lo que iba a decir el otro hermano que habló al principio, No, pero mi bienvenida, inquietud, Marisol, bienvenida. pero mi, mi inquietud es también porque yo me quedé aterrada escuchándolo cuando habló de los fariseos. Entonces era como que una gente bien linda. Y uno escucha, por ejemplo, bueno, uno ya sabe que no se debe hablar así, pero cuando alguien quiere ofender a otro, muchas veces le dicen fariseo. Sí, Entonces me parecía algo pues como contraproducente. sí, Y Y pues viéndolo en la definición, yo estoy fascinada porque de ver toda esta explicación tan puntual que están haciendo, estoy muy fascinada. Nunca había escuchado esa diferencia así entre los fariseos y los saduceos. Y pues sí la hay, porque los saduceos no creían en la resurrección, por ejemplo, en los ángeles, cosa que los fariseos ellos sí creían en la resurrección, en la existencia de ángeles, en la existencia de una vida después de la muerte. Y bueno, de todas maneras tenían diferentes como conceptos, digamos, sobre el Mesías y lo del reino de Dios. Y con respecto a lo de estar en un solo saco, pues no sé bien la pregunta cómo era, pero creo que sí está bien que estuvieran saduceos y fariseos en un mismo saco. ¿Es la pregunta? sí, sí, que por qué Mateo nos presenta a ambos en un mismo saco, ¿no? Como que fueran algo casi lo mismo. Claro, Y hemos entonces, visto que no son lo mismo, ¿no? claro, pensaría que a pesar pues de las diferencias y eh, sí entre los dos grupos, creo que tanto los unos como los otros hacían cosas que no estaban correctas. Pero entonces vemos como ya lo sabemos que se dice la palabra de Dios que Jesús vino por las ovejas perdidas. Sí, Entonces, así los unos creyeran en una cosa y los otros en otra o se contradijeran, pues van a estar allí porque además, pues todos con errores, pecados, en fin, somos hijos de Dios. sí, Se me ocurre, no sé, pues me claro. disculpan. No, Marisol, muy bien. Y reitero la bienvenida. Mira, estamos, Marisol, Sí, señor, y, muchas y- gracias. y alguna opinión anterior, creo que fue Patti, pero van en esa línea, ¿no? O sea, ¿cuál, si bien yo les he resaltado diferencias entre fariseos y saduceos, tienen algo en común? Sí, Y ese algo claro. en común es que no, ninguno de los dos acepta a Jesús. O sea, o dicho más claro, ambos rechazan a Jesús. Ah, De ya. diferente manera, con diferente intensidad. Los saduceos son los que piden la muerte de Jesús, no los fariseos. Por ejemplo, ¿no? José de Arimatea es un fariseo, por ejemplo. Nicodemo se llama, el que aparece en esas visitas a Jesús en las noches, al principio del Evangelio según Juan, y luego aparece también para cargar el cuerpo de Jesús fallecido.
Nicodemo es un fariseo. O sea, de diferentes maneras y con diferentes intensidades, pero algo en común tienen, que quizás sea lo único que tienen en común es que rechazan a Jesús. ¿Ven? Entonces, si bien son distintos, tienen algo tan importante en común. Y otro detalle para terminar la historia, que se hizo más largo de lo que pensé, pero bueno, al final vale la pena para que tengan más cultura bíblica. Miren, ¿qué pasó con los fariseos y qué pasó con los saduceos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor? ¿Quién nos cuenta? ¿Qué pasó con unos y con otros? Y también, ¿qué pasó con los esenios? Para que no se queden fuera, ¿no? Porque de esto que escribe Mateo han pasado 2000 años. ¿Y qué pasó con estos grupos judíos después? Vale la pena la pregunta. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, tengo entendido que los saduceos pues, fueron aniquilados prácticamente cuando los romanos invadieron Jerusalén para sofocar la rebelión y destruyeron pues todo, ¿no? Entonces, pero los fariseos sí quedaron, ¿no? Y se fueron, y de ahí los fariseos con sus distintas ramas eh, y sus distintos rabís fueron proclamando, bueno, ciertas corrientes que se fueron posteriormente juntando en la Mishnah, en el Talmud, ¿no? Y eso ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Las distintas corrientes, las distintas interpretaciones, pues, de todas las enseñanzas que tenían la ley y los profetas, y ampliadas con sus comentarios. Entonces, todas esas tradiciones rabínicas que se tienen hasta hoy día vienen de los fariseos, ¿no? Y Excelente. Bien, Augusto. Mire, como dice Augusto, lo ha dicho muy bien. Solo añado dos palabras, ¿no? Miren, en el año 70 después de Cristo, o sea, para ponernos en una tabla de tiempo, Jesús muere en la cruz por el año 33. En el año 70, o sea, no mucho después, se produce una gran rebelión judía en Jerusalén. Y esa gran rebelión es controlada por los romanos. Y en castigo por la rebelión, como recuerda Augusto, los romanos destruyen el templo de Jerusalén. El templo había sido destruido la primera vez por los babilonios y luego fue reconstruido con el apoyo de Ciro el persa. Entonces, desde Ciro para acá hablamos del segundo templo, que es destruido por los romanos en el año 70, y desde ahí hasta el día de hoy nunca más hay templo. Hoy, en el lugar que ocupaba el templo, sabemos que hay una mezquita musulmana, ¿no? El Domo de la Roca, que se ve en las fotos, ahí está con su cúpula dorada. Ahí quedaba el templo, y solamente quedó del viejo templo uno de los muros, que es el muro de los lamentos, ¿no? Lo único que queda del viejo templo. ¿Los judíos podrían levantar un tercer templo? No, porque hace muchos años está ahí una mezquita musulmana. Entonces se arma, mira, más rápido se arma la Tercera Guerra Mundial que puedan levantar el tercer templo. Eso es imposible ya. Pero por otro lado, no es necesario, ¿no? Porque en la práctica judía no necesitan el templo con el altar de sacrificios, ha cambiado todo. Entonces, decíamos, lo que ha mencionado Augusto está muy preciso, ¿no? Primer templo destruido, reconstruido luego con el retorno del destierro y dura hasta el año 70, pocos años, pocas décadas, 30 y tantos, 40 años después de muerto y resucitado Jesús. En castigo, los romanos destruyen el templo. Y entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque
siendo que los saduceos vivían alrededor del templo, a la hora que destruyen el templo, desaparecen los saduceos, ¿no? Las abejas alrededor del panal. Si no hay panal, las abejas se esparcen. Los saduceos perdieron su razón de ser luego de la destrucción del templo en el año 70. Además de que fueron perseguidos por los romanos, pero no tenían sentido. Su vida perdió, como que arrancas la planta de su raíz. Y a los esenios les pasó algo parecido. Desaparecieron perseguidos por los romanos. Pero los fariseos, que estaban mezclados entre el pueblo, han permanecido. ¿Y quiénes son los fariseos ahora? Que han hecho todo lo que bien comentó Augusto. Solamente añadir, ¿quiénes son los fariseos ahora? Hermanos, los rabinos. Ustedes escuchan, si es que no conocen, habrán visto, en fin, ¿no? Los rabinos en la religión judía. Y el rabino es exactamente el fariseo. Exactamente. No es que se cambió el bigote o el gorro, es exactamente. Con la misma actitud, el mismo afán de ser gente tan piadosa, tan estudiosa, con ese afán de enseñar y de conducir, de interpretar, de guiar. O sea, el fariseo ha vivido en los siglos y se llaman rabinos. Los saduceos desaparecieron con el templo y en la misma época los esenios prácticamente desaparecieron con la persecución romana. Y esa fue la historia de estos grupos judíos, ¿no? Interesante. No sabía, gracias Manuel. Hoy día hemos tenido Un la poco de historia, clase, la clase de historia, pero claro, pero pero es para que, historia historia de la Biblia, ¿no? No es una historia de Napoleón o de la reina Isabel, no, es historia bíblica, ¿no? Que tiene sí, que ver, porque mira, yo soy un convencido de que un poquito de cultura de este tipo nos ayuda a leer la Biblia mejor, de hecho, ¿no? Como que vas teniendo más base y no te pierdes. Y sobre todo que no dejas que nadie te confunda. Porque yo les digo esto, por favor, para que tengan claridad ustedes y que nadie los mesa, como dicen, que nadie los toquee, ¿no? Que nadie les dé ideas falsas y porque hay gente que habla tonterías que sobran, ¿no? Yo de Jorge, tengo dónde, una, yo he aprendido, miren, y les digo, yo he aprendido de fariseos, saduceos, todo esto, no de profesores cristianos, sino de profesores judíos, que me encanta también, ¿no? Yo soy un curiosazo y he tenido profesores judíos, les digo una docena, y de ellos he aprendido un montón de cosas que ayudan también, porque los profesores católicos ni hablan de eso, creo que ni lo entienden, ¿no? para poder entender la Biblia también tenemos que conocerlos a ellos, su cultura, su pensamiento. Vale la pena. Y un elemento chiquititito, último, es un tema de historia también. Miren, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 y con el templo desaparecen los saduceos. Cuando escribe Mateo, cuando escribe Lucas, cuando escribe Juan, ya pasaron años de que no hay saduceos. Ellos escriben después en el tiempo y cuando se refieren al tiempo de Jesús, año 30, ¿se dan cuenta? Ellos están viviendo en una tierra de Israel en que hay fariseos nada más. Entonces es fácil, por un sentido de perspectiva y realidad, es fácil que ellos hablen de fariseos y saduceos como lo mismo, refiriéndose a 30, 40, 50 años antes. Imagínense que nos pase a nosotros. Estamos en el 2023, que alguien escriba del Perú de los años 70. ¿Qué cosa había en el Perú? Velasco, el gobierno militar, la reforma agraria, Pesca Perú, Petro Perú y toda esa época, ¿no?
Entonces fácilmente podríamos como simplificar y escribir las cosas no tan exactas, porque tenemos ya años transcurridos. Aquí específicamente, los fariseos siguen vigentes cuando está Mateo o Lucas o Juan escribiendo su evangelio, pero los saduceos no existen, ni en foto, ya no existen. Y es un elemento más a tener en cuenta, además de todo lo que se ha comentado, ¿no? Miren, tenemos bastante para sacar nuestra propia línea cada uno, ¿no? Es bien bonito. Gracias, Manuel. Creo que Patti estaba queriendo hacer estaba Dale, preguntando ahí, levantando la claro. mano. A ver. Pero de repente ya me salía del tema. No, no, De dale, repente dale, quedaba con por eso nos vamos a interno. quedar, porque ya la No, hora nos gana. Voy a sí, marcar, pero dale. como estábamos hablando de la destrucción del templo en el año 70, eso duró pues tiempo, ¿no? Entonces, hasta donde yo leí también había la aniquilación que se hicieron los propios judíos en el último bastión que fue en la fortaleza de Masada, Masada, sí, ¿no? así es. Entonces, y yo me pregunto, ahí pues como que se mataron, se suicidaron para que no los puedan coger, ¿no? Los Sí, demás que quedaron, los sobrevivientes, habrían huido y luego regresaron. ¿Cómo siempre. habrá sido eso, Claro, no? no, y Pati, y recuerda tú y recuerden todos que los judíos, ante cada embestida agresiva de la fuerza imperial, se iban. Y algunos regresaban, pero muchos no. Y por eso es que hay tantos judíos regados por el mundo, desde aquellos tiempos. O sea, con la primera invasión, la invasión de los asirios, algunos fueron sometidos, otros escaparon. Recuerden que Pablo es natural de Tarso, que es una ciudad fuera de la tierra de Israel, en la actual Turquía, ¿no? Entonces, y era judío. Luego, otros judíos, cuando viene la invasión babilonia, hay judíos que son sometidos, pero otros se van. Y cuando viene la invasión persa, otro, otros se van. Y con la invasión romana, otros se van. Y ante cada acto violento de los romanos, familias enteras que se seguían yendo. Y así ha sido la historia, ¿no? Tenemos en la Edad Media judíos en Rusia, en las primeras formaciones de las ciudades en Estados Unidos, y hay judíos en Estados Unidos, judíos en España, en el siglo XV, al final del siglo XV, que Isabel la Católica firma la expulsión de los judíos, ¿no? Cuando Cristóbal Colón, el mismo año que Cristóbal Colón sale con sus carabelas a América, ese mismo año Isabel dicta y firma la expulsión de los judíos de España, 1492. Es otra historia, pero historias muy lindas y muy duras y muy nobles a la vez. Otro detalle que podemos dejar, pero les digo para no quedarnos con la miel en los labios. Los miles y miles de judíos expulsados de Europa, ya lo digo de Israel, que ya no existía, ¿no? Pero se habían ido estableciendo en diferentes ciudades europeas y son expulsados de estas ciudades y expulsados de estos países, porque primero es España a fines del siglo XV que expulsa judíos, pero luego en el siglo XVI es Francia y así. Luego es Rusia. Hay una película hermosa, El violinista en el tejado, ¿no? En la Rusia de principio del siglo XX, hermosísima. Una canción, una película cantada, hermosa. Eso es principio del siglo XX y el fondo de la película es la expulsión de los judíos de Rusia. Y yo les digo, hermanos, ¿dónde se iban? Nadie se pone, nadie se pone a pensar, ¿no? ¿A dónde se iban tantas personas? ¿Dónde? Si nadie los quería. Y la respuesta es alucinante, digna de una clase entera, ¿no? Pero les cuento nada más el final. ¿Dónde terminaron? En Turquía, en el imperio musulmán. Imagínense, hermanos. ¿Quién les dio cabida? ¿Quién les abrió los brazos? ¿Quién les dijo bienvenidos? Los musulmanes, los que siguen al profeta Mahoma y al dios Alá.
Ellos le dijeron a los judíos, bienvenidos. Los católicos, fuera horrible judío, tú mataste a Jesús, ¿no? Pero quien les abre los brazos es el Imperio Otomano, que es la actual Turquía. Y cuenta la historia, porque les digo que me encanta estudiar esos temas, cuenta la historia que el gran, ¿cómo se llamaban el sultán, ¿no? Que es como el rey en el Imperio Otomano, el sultán más grande que tuvieron en tantos siglos ha sido Suleimán el Magnífico. Bueno, a Suleimán le preguntan, uno de sus asesores directos, oye Suleimán, perdóname, pero ¿por qué recibes tanto a los judíos con tanto cariño? Se vienen a nuestras ciudades, hacen negocios, hacen fortuna. ¿Por qué los recibes? Y su respuesta fue maravillosa. Porque él les dijo, los recibo por una gran razón. Y es que su Dios y nuestro Dios es el mismo. Hermanitos, agárrense de su sí y no se desmayen, ¿no? El sultán, rey del imperio musulmán más grande que ha tenido la historia del mundo, contesta eso. Yo recibo a los judíos porque su Dios, Yahvé, y mi Dios, Alá, son el mismo. Ese es un cerebro inteligente, como no creo que haya otro a pesar de los siglos transcurridos. ¿Alguien de nosotros puede tener esa apertura de mente? Tú ves a un musulmán y lo ves más lejos que de aquí a la luna. Y el musulmán te veía y te veía hermano. Si su Dios es el mismo, el mío, Alá, Yahvé, son nombres, pero es el mismo Dios. ¿Y por qué? No quiero que me crean loco. La razón que dio Suleimán es muy clara. Cuando le dicen, ¿cómo dices eso? Perdóneme, gran sultán, ¿no? Voz de Dios, pero ¿cómo dices eso? Y él dice, porque todos venimos del Dios del padre Abraham. Entonces, el Dios de Abraham es el Dios de los judíos, es el Dios de los cristianos y es el Dios de los musulmanes. Y en eso se sustenta la brillante mente de un hombre tan extraordinario como fue el árabe Suleimán, ¿no? Además que mujeriego, pintón, como sale en las telenovelas, ¿no? Pero un hombre de un cerebro y de una generosidad extraordinaria, ¿no? Qué mente, qué comprensión, qué apertura. Por algo el apelativo de el magnífico, ¿no? Son historias muy lindas, les digo. Poco a poco habrá oportunidad, nuestro curso es largo, irán saliendo oportunidad de contarles más cositas, pero de verdad les digo, cuando yo aprendo eso, me abre la mente, me abre la mente, me hace pensar diferente, me hace pensar diferente. Y uno, bueno, Manuel ya Pablo, les digo, sí, para terminar el ¿me comentario, escuchas, Manuel? sí, ya no me Se escuchas. congeló, ¿verdad, chicos? Sí, se congeló, se congeló. A Se ver, congeló. un segundo, un Sí, segundo. ahí está. Sí, Katia, ¿Eh? disculpe, me fue. ¿Ya regresé? Sí, 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 Ya. sí, ya regresaste. Ya Sí, no, no, escoges. para terminar nada más les decía de Suleimán, a Ujú. ver, ¿qué les iba a decir? Les conté que el Dios, que él decía, mi Dios es el mismo que el tuyo, le decía al judío y al cristiano, porque Sí. venimos de Abraham. Ujú. Ah, y la otra es que Francisco de Asís, el gran santo de la iglesia, en su época visitó, en plenas cruzadas, visitó a un príncipe sobrino de Suleimán y tuvieron una reunión en una ciudad del Imperio Otomano. Y estuvo una buena temporadita por ahí, Agustín es San Francisco, y cuando regresó vino encantado,
encantado de la experiencia, de la conversación, del diálogo, de la apertura, de lo que había encontrado en este príncipe árabe. Está en la vida de San Francisco de Asís. Entonces yo les quería terminar de contar, les digo así suelto, pero ¿de dónde la enemistad entonces? ¿Por qué los musulmanes y los cristianos y los judíos ahora, sobre todo con los cristianos, por qué hay tanta bronca, ¿no? Hay tanto resentimiento. No sé si alguien sabe. ¿Quién produjo el resentimiento tan grande donde no lo había, donde había solo comprensión y hermandad? Y hermanos, lo triste es que lo produjimos nosotros, los católicos. ¿Cuándo? Con las cruzadas. Con las cruzadas, entre comillas, recuperar la Tierra Santa, que está en manos de los moros, de los árabes, de los musulmanes. Con las cruzadas, los diferentes ejércitos católicos hicieron tal desmadre, tal matanza, que lo único que ganaron fue, perdieron la cruzada, pero que generaron un resentimiento que nunca había existido. Miren, pero es otra historia para analizar más, ¿no? Entonces, les digo, hermanos, tema hay de la Biblia y relacionado con. Escucha, ahí me dan cuerda y no termino, disculpen porque me encanta, pero creo que es bueno ir conociendo de a poquitos, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos quedamos, yo marqué ya, marqué donde nos hemos quedado, ya estoy otra vez sobregiradísimo de hora, pero en fin, vamos avanzando. Bien. No sé, Katia. Sí, no, gracias a ti, Manuel, porque también hay muchas, he aprendido bastante, ¿no? No solo yo creo, todos nosotros, porque hay información que no sabíamos. Está bien, eso nos ayuda a nuestra cultura y aparte conocer y adentrarnos más, ¿no? Como tú dices en la Biblia, poder entender más ese pensamiento, ¿no? Cómo eran los judíos, cómo pensaban y poder profundizar más en la palabra del Señor, ya con base, ¿no? Bueno, pero ahora sí llegó la hora de poder de despedirnos. Está muy Ah, lindo. Vamos a Sí, hacer la acción de gracias, la acción de gracias a papá el día de hoy. Y si alguien quiere hacer la oración, un voluntario, por favor, para darle gracias al Señor esta noche. Ahora están calladitos. Un voluntario. Catita, yo puedo hacer Ya, la Pati. oración final. Gracias, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Padre amado, te agradecemos, Padre, por haber permitido podernos reunir esta noche para aprender tu palabra. Te pedimos mucho por nuestro hermano Manuel Pablo, para que le sigas dando los dones del Espíritu Santo, para que nos siga enseñando con todo ese cariño y toda esa dedicación, toda tu palabra, para poder aplicarlo en nuestras vidas. Y hoy, esta noche, para honor y gloria a ti, vamos a rezar la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y una rosita a nuestra Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.